bueno, después de hablar de tantas cosas tan importantes y tan, ¿no?, tan bien escritas, tan bien dirigidas, tan bien explicadas, yo quisiera, bueno, pues de alguna manera centrar un poco estos minutos aquí con vosotros y con vosotras para decir, bueno, ¿y todo esto qué? ¿No? ¿Todo esto qué? Esto nos va a convertir en mejores personas, nos va a ayudar a relacionarnos mejor, nos va a entender y a comprender de alguna manera qué es lo realmente importante en la vida, qué es lo que tiene sentido. Y yo creo que todas las personas que de alguna manera estamos interesados en el mundo espiritual, ¿no? Yo como psicoterapeuta existencial, que intento trabajar la dimensión espiritual con las personas que atiendo, pues me gustaría llevarme de este fin de semana aquí con vosotros y con vosotras algo de lo que yo creo que el lunes, ¿no?, nada más empezar a trabajar, ya pudiese poner en práctica, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo en esto, ¿verdad? Entonces se me ha ocurrido, aquí la amiga Mafalda, ¿no? Bueno, pues quizás todas estas personas y toda esta humanidad, que de alguna manera podamos, ¿no?, crear humanidad y llevar el conocimiento espiritual y las actitudes espirituales a la vida práctica, ¿no? Entonces voy a empezar por un cuentecito, ¿no? Decía Gloria Fuertes, que era una gran escritora española de cuentos, decía que los cuentos son para dos clases de personas, ¿no? Para los niños y para la gente inteligente, ¿vale? Entonces, como aquí no hay niños, me imagino que ya todos somos inteligentes, ¿verdad? Y con lo que nos han dicho ahora hace un rato Manuel, ¿no?, tenemos inteligencia. No, cuentan que en un gran convento, arriba de una montaña, vivía un grupo de frailes, ¿no?, en esa montaña, y ese convento era conocido en el mundo entero porque se daban charlas, se daban talleres, se hacían conferencias, se hacían retiros espirituales, y allí acudían muchos jóvenes a aquel gran monasterio. Pero con los años, muchos monjes fueron muriendo, algunos fueron envejeciendo, ¿verdad?, ¿no?, y la gente dejó de acudir. Quedaban unos poquitos monjes que rezaban con corazón pesaroso, ¿no? Entonces el abad, Fray Francisco, ya nervioso, estresado, ¿no?, lleno de dudas, dijo, tenemos que hacer algo, y convocó a todos los frailes a una reunión, ¿no?, una reunión, a un capítulo, como llaman ellos, ¿verdad?, para hablar de a ver qué podían hacer. Entonces estuvieron convocando, llamaron a varios prestigiosos conferenciantes del mundo espírita, porque también ellos eran gente muy abierta, ¿no? Fue Moacir, fue Joao, fue José, fueron todo el grupo de Villena allí, ¿no? Se hicieron talleres de mindfulness, ¿no?, porque ahora ya sabéis que hay que decir las cosas en inglés, ¿no? Si no decir las cosas en castellano, en portugués, ¿no?, eso no, hay que decirlas en inglés, ¿no? Mindfulness, ¿no? Pues ya, ¿qué demonios es eso? Pues ya veremos lo que es, ¿no? Pero por lo menos, ¿no?, y se hicieron muchos encuentros, muchas cosas, y bueno, parece que el monasterio tuvo ahí un repunte, vinieron algunos más, ¿no? Se hizo el tercer Congreso Mundial Espírita allí, acudieron unas 70, 80 personas, pero al cabo de un tiempo aquello volvió otra vez a decrecer, ¿no? Tenían conversaciones, discusiones, y el abad Fray Francisco estaba muy triste, pesaroso, y no sabía qué hacer. Y entonces se acordó que allí, lejos, pero no muy lejos del monasterio, había un rabino, interesante, un rabino que vivía en una cabaña, ¿no? Y ese rabino estaba allí, se recluía, era una persona de gran devoción, de gran espiritualidad, y estaba allí en aquella cabaña. Entonces Fray Francisco fue y dijo, yo tengo que ir a visitar a ese hombre espiritual, a ese hombre que tiene un conocimiento especial, a ver qué nos puede decir. Entonces Fray Francisco fue hacia aquel monasterio, y cuando se iba acercando, de repente el abad, que estaba por allí al lado de la cabaña, le vio, y entonces fue al encuentro de él, y extendiendo sus manos, ¿no?, le abrió sus manos para que el fraile se sintiera acogido. Le dio un abrazo muy grande y le dijo que pasara.
Dentro, en la cabaña, muy sencilla, había una mesa con una Biblia en el centro. Cuando llegaron los dos hombres, miraron el libro y se conmocionaron, ¿no? Hubo una conmoción. Y el fraile empezó a llorar y a llorar y a llorar. El abad llorando, llorando, y el rabino se centró en él, guardó silencio, escuchó, trató de entender y con un abrazo le dijo que se sentara. Empezaron una conversación y él empezó a desahogarse, y el rabino, con una mirada cálida, compasiva, serena y cordial, le dejó hablar y hablar. Mientras él iba escuchando, el fraile iba exponiendo sus quejas, y de repente, pues a través de esa escucha, de ese silencio, de esa comprensión, se sintió aliviado, desahogado. Y entonces el abad, que era un hombre sabio, y el rabino, que también era un hombre sabio, pero el rabino, que todavía era más sabio, le dijo: ¿qué creéis que os pasa? Le hizo una pregunta, porque el rabino sabía que el arte de ayudar a las personas no es decirle lo que tienen que hacer, sino hacerle buenas preguntas, ¿no? ¿Qué creéis que os está pasando? ¿No? Y él empezó a desahogarse. Y hubo un momento que le dijo: creo, o tengo la sensación, de que servís al Señor con corazón pesaroso. Tenéis muchos conocimientos, tenéis mucha experiencia, pero ha llegado un momento en el cual esta experiencia no la estáis viviendo, no la estáis llevando a la práctica. Mirad, te voy a dar una idea, te voy a decir un mensaje, y vas a volver al monasterio y esto es lo que le vas a decir a tus compañeros, pero solo se lo vas a decir una vez. El fraile se quedó con esa mirada diciendo: a ver qué me va a decir, ¿no? A ver qué libro me va a recomendar, qué taller, ¿no? Y le dijo: uno de vosotros es el Mesías. Se quedó sorprendido. Él llegó se marchó, se despidieron, como se despiden dos hombres que se aman, que se quieren, que se comprenden, y llegó al monasterio, les reunió, todos expectantes, a ver qué había pasado, qué le había dicho el rabino, y él dijo: el rabino me ha dado un mensaje para vosotros. Uno de nosotros es el Mesías. Solo lo podemos decir una vez y no podemos hablar más de esto. De repente empezaron todos a decir: ¿será Fray Jesús? ¿Será Fray Tomás? ¿Será Fray Antonio? ¿Quién será el Mesías? La cuestión es que pasadas unas semanas todos fueron tratándose con cordialidad. Dejaron de criticarse, dejaron de imponer de alguna manera su criterio. Se comunicaban como personas que se amaban y se querían, se comprendían. Aquel monasterio fue recobrando una energía, una capacidad, una iluminación, y muchos jóvenes se vieron interpelados para ir a hacer allí sus ejercicios. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias. Moraleja. Decía mi abuela: corre que viene la vieja. ¿Qué os parece? Que estamos acabando, que aquí tenéis que trabajar vosotros, que yo no soy como Manuel, no voy aquí a contaros muchas cosas. O Juan José, perdón. A ver, ¿qué os hace pensar esto? Independientemente de que fueran frailes o rabinos o religión, no os quedéis en eso. Abrir el Zoom, ¿no? Es muy importante abrir el Zoom. Juan, pero ser breves, ¿vale? Para que nos dé tiempo. Tirando del hilo de la pequeña vanidad, gran vanidad, y poniendo como modelo al más alto, todos los frailes empezaron a trabajar su ego con los demás y a querer parecerse más a ese modelo. El rabino fue muy inteligente. Muy inteligente. Es un cuento real de Francis Dor, está hecho con mala leche, porque viene el cristiano a pedirle consejo al rabino. Pues yo lo resumiría en dos palabras: respeto y valoración de los demás. Respeto y valoración de los demás, ¿no? Y fraternidad. Y fraternidad. ¿Qué más? Roberto, Sí. suponer que el otro tiene más para darnos de lo que nosotros habíamos enjuiciado anteriormente. Siempre dar para posibilidad de que el otro, creer que el otro es más de lo que nosotros podemos enjuiciar. Por ejemplo. Tratar al otro como quisiéramos que nos trataran a nosotros, ¿no?
con respeto, con amor. No habéis hablado nada de esto en todo el fin de semana. ¿Verdad que no? No habéis hablado nada de esto, ¿no? Bueno, yo no sé si en el otro lado hay baños o hay retretes. Me leeré los 5 libros de Moacir que me he comprado para ver la diferencia entre la onda y la partícula. Seguiré leyendo a Alan Kardec y si os seguiré conociendo, me seguiréis mostrando de alguna manera todos esos conocimientos tan profundos. Ahora bien, si esto no lo transforma en una humanidad, en unas personas, que allá donde fuéramos, creamos de alguna manera ese campo vivencial, esa manera de vivir y experimentar, de alguna manera transformadora, nos convertiremos, bueno, pues en una filosofía más. Creamos una filosofía más. No sé si estáis de acuerdo en esto. Lo que pasa es que ahora esto es muy comprometido, porque cuando vemos la diferencia entre la onda y la partícula y la teoría de las cuerdas, ahí, quieras o no, te pilla lejos, pero cuando hablemos de lo que voy a hablar, ahora te la juegas, porque aquí hay una cosa muy importante que se llama la coherencia y la capacidad de ser auténtico, ¿verdad que sí? Es que explícale a alguien qué es un orgasmo, si tú no lo experimentas. Explícale a alguien a qué sabe un cocido gallego, ¿no? ¿Verdad? O madrileño, ¿no? A gloria, ¿verdad? Entonces esto o se vive, o se experimenta, o se vivencia, o si no, no hacemos nada, ¿verdad? Con lo cual yo creo que es importante. Entonces yo quisiera acabar, voy a ver si en 20, 25 minutos voy a acabar, ¿vale? Traigo aquí muchas cosas, yo pasaré transparencias, no os asustéis, ¿vale? Porque eso vale para mi ego asustado, ¿no? Yo le llamo el loro, ¿no? Todos tenemos un lorito, seguro que piensan, que tú piensas, ya verás, y si, y tendrías que, te vas a enrollar, ten cuidado, ¿no? Este lorito, este ego asustado, ¿no? Fijaos, no solamente se habla de la espiritualidad en estos ámbitos. Yo pertenezco a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, ¿no? Y soy vocal de psicología, ¿vale? Espero que no bocazas, pero sí vocal, ¿no? Entonces, hay un comité, ¿no?, en esa sociedad y en la Sociedad Mundial de Cuidados Paliativos donde se habla desde hace unos años de la espiritualidad. Decimos que en los cuidados paliativos, o sea, ayudar a una persona a que viva, no a que muera, ¿no?, sino que viva hasta el final, con sentido y con valor, ¿vale?, tratando en la medida de lo posible de que no tenga dolor, que tenga confort y que se le dé un apoyo emocional. Muchas personas han dicho ya, no, y espiritual. ¿Y qué es esto? Es ese aspecto intrínseco, dinámico de nuestra humanidad que nos mueve a las personas a la búsqueda del sentido último, de nuestro propósito y de la capacidad de trascender. Y se experimenta a través de nuestra relación con nuestro ser más íntimo, con la familia, los otros, la comunidad, la sociedad, la naturaleza y lo significante y lo más sagrado. La espiritualidad se expresa a través de los valores, las tradiciones y las prácticas. Por eso me venía yo todo el fin de semana como una idea golpeándome, ¿no?, en la cabeza, ¿no?, como aquel poema, ¿no?, de Jorge Manrique, que al final todos nosotros somos, nuestras vidas son como ríos que van a parar al gran mar, ¿no? Hay muchas personas, muchas filosofías, hay una filosofía perenne, hay una psicología, hay una medicina incluso que habla de la espiritualidad, ¿no? Y que estamos llegando desde muchos sitios, ¿no? En Ginebra, 2013, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, neurólogos, o sea, es un momento interesante, ¿no? Es un momento interesante, un momento que nos ayuda a pensar. Pero el gran problema, no voy a ponerlo porque no me va a sonar, ¿no? Es del diálogo con Hassan, ¿no?, de Baptacid, que es una preciosidad, pero que habla de que el maestro que se va a morir invita al discípulo a que muera, ¿no?, a que le acompañe en la muerte, y le dice ¿no estás asustado, maestro? Y le dice, no, imagínate que soy un niño que está en el útero y tú le hablas de que ahí afuera vas a encontrar mares, vas a encontrar océanos, montañas, un sol radiante. Estaría abierto a otra nueva realidad, ¿no? Lo que tengo es la
sensación de esa intranquilidad de querer entrar a una nueva vida. Y cómo el discípulo le ve. Era un diálogo precioso, pero no lo podemos ver. Pero Óscar ayer lo hablaba, ¿verdad?, ¿no?, que en el fondo, ¿por qué a las personas nos cuesta tanto la sanación a través de las relaciones? ¿Por qué ese proceso de sanación, de convertirnos en personas que seamos medicina para los demás, comprensivos? ¿Por qué esos frailes, ¿no?, muchas veces no eran capaces de ver, entender y comprender al otro, y a pesar de su sabiduría, de sus oraciones, ¿no?, de su capacidad de trascender, no conectaban? Y era lo que hemos hablado aquí, muchas personas lo habéis dicho de distinta manera, ¿no?, el miedo al cambio. Y ese miedo al cambio nos conecta con esa percepción interna que tiene nuestro ego, nuestra estructura de personalidad, con ese miedo a lo desconocido, ¿no? Toda esa estructura de personalidad, todo ese carácter, ese temperamento que piensa, siente y se comporta, que aprende, salta con la realidad, ¿no?, se conecta con la realidad y no nos deja ver lo más profundo y lo más íntimo de nosotros. Y eso nos coloca contra la angustia del existir. No podemos controlar nada, no poseemos nada, porque en el fondo no controlamos nada ni poseemos nada, ¿no? Y eso nos coloca contra la soledad existencial. Nadie puede pensar ni sentir por mí y por la imprevisible de las cosas. Pero mi ego se revela y no quiere eso que es desconocido. ¿Y qué es lo mayor desconocido? La muerte, ¿no? La muerte. Y dejarme que hablar, ¿no?, porque vosotros hablamos aquí de desencarnar, pero dejarme que coloque esa palabra, ¿no?, porque creo que aquí es interesante ahora colocarla, ¿vale? Entonces, y ese miedo o ese desconocimiento, ¿no?, nos coloca a ese miedo más ancestral, que es el miedo a la muerte. Por eso nos cuesta tanto cambiar. Por eso, si queremos cuidar el alma, y yo creo que nos han hablado de esto, ¿no?, de alguna manera, podemos utilizar ese yo profundo, ese yo más interior, ¿no?, como sanación del alma. Pero para eso tenemos que entender la psique humana, hacer un modelo, ¿no? Hay algo dentro de nosotros que no teme a la muerte, hay algo en nosotros que sí que teme a la muerte. ¿Y por qué y cómo importa esto? Nos podemos acercar a esto, a esta cuestión, a estas dos primeras preguntas, si vemos una propuesta de la psique. Yo os hago una propuesta, hay muchas, ¿verdad? Hay muchas, ¿no? Yo os propongo la de mi maestro, la de Jung, ¿vale?, de qué hablaba él, y bueno, y también de alguna manera se correlaciona con muchas más visiones que tienen algo muy en común, ¿no? El ego, nosotros en nuestra estructura de personalidad, ese yo social, ese yo que se comunica con los demás, que tiene que ver con nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, ¿no?, siempre está de alguna manera en esa superficie que es la vida. Imaginemos la vida, un océano. A mí me gusta mucho esta metáfora, y están viniendo continuas olas, ¿no? Entonces las olas de alguna manera son esos sufrimientos, como diría mi otro maestro Viktor Frankl, ¿no?, diría: el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, el duelo, la culpa, son como olas que golpean a nuestro ego, que es lo que está más en la superficie, ¿verdad? Pero ese ego no es ni más ni menos que nuestra máscara, la luz que todos queremos arrojar, ¿no? Cuando salimos aquí intentamos decir o hablar de lo que creemos, de lo que sabemos, de lo que queremos, pero siempre escondemos otra parte de nosotros, que es la sombra, ¿no? Nos cuesta mucho reconocer nuestros errores, ¿no? Y muchas veces ese sufrimiento nos impacta como una ola, y nuestro ego lo que hace es tratar de controlarlo, tratar de quitar esa ola, tratar de alguna manera de empujarla. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios permite esto? Tengo que controlar, tengo que ir al Corte Inglés a comprarme un libro. Potencie su autoestima, ¿no? Mindfulness para la vida diaria. Todas estas cosas que están muy bien, ¿no? Como decir sí cuando usted quiere decir no, no cuando quiere decir sí. Yo qué narices sé. ¿Cómo quiere usted hablar? ¿Qué quiere usted hacer? Parece que todo está aquí. Pero si hemos visto este fin de semana, si seguimos buceando hacia adentro, si seguimos yendo hacia lo más profundo, si cogemos nuestro eje, parece que esa realidad espiritual, esa parte más profunda de nosotros, es ese llano, ese fondo del mar, ¿verdad?
Pero a ese fondo del mar hay que llegar, muchas veces con ayuda, y nos habéis hablado este fin de semana, ¿no? Nos habéis hablado de los grandes maestros, nos habéis hablado de esas grandes, de alguna manera, revelaciones, de esas comunicaciones, de esos aspectos que están ahí, más fenoménicos que nos colocan, pero también tiene que haber una búsqueda interior, ¿no? Tiene que ver de alguna manera ese conocimiento interior que está ahí en medio de nosotros. Pero ¿qué ocurre? Esa conciencia que está ahí, a ver esto, esta conciencia que está ahí en medio de todo este océano, nuestra percepción del yo, nuestra conciencia del yo, ¿no? Es como esa islita que está rodeada por muchas orillas, ¿no? En el gran lago que es la vida humana, ¿verdad? Por eso, si tomamos esas dimensiones más profundas, ¿no? Esta conexión entre el alma y la profundidad, ya la dijo Heráclito, ¿no? De hecho, casi todo lo han dicho los filósofos, ¿no? Hace poco ha muerto en España Gustavo Bueno, ¿no? El gran filósofo, ¿no? Curiosamente un día y medio después que su esposa, ¿no? ¿no? Eso que muchas veces cuando yo hago terapia de duelo, ¿no? Dicen muchas personas, ¿no? Que lo ideal sería poder de alguna manera desencarnar los dos al mismo tiempo, dos personas que se aman. Y él decía que la filosofía, en definitiva, era una nota de pie de página de Platón. No sé si era exagerado esto, ¿no? Pero casi siempre encuentras a alguien que ha dicho algo hace mucho tiempo atrás, ¿no? Todo este fin de semana seguramente habrá muchas personas. Yo ya esto lo leí, esto ya se lo escuché a otra persona. Esto lo tengo yo en una transparencia, ¿no? Al final tenemos intuiciones, ¿no? ¿De dónde vienen? Pues esta conexión entre el alma y la profundidad ya fue destacada por Heráclito, y él decía: no podrás descubrir los límites del alma aunque recorras cada camino para ello, de tan profundo que es su significado, ¿no? Jane Hillman, ¿no? Dice: la dimensión del alma es profunda, no es el aliento ni la altura, y la dimensión del viaje del alma es hacia abajo. Profundizar, parar. Por eso en Orense, cuando Rosa pues trabaja muchísimo el autoconocimiento, la autopercepción, la relajación, la meditación, ¿no? El encuentro con los grupos, ese trabajo personal y personal y personal, esa lucha por seguir profundizando y profundizando para llegar a ese alma, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Siempre nos vamos a encontrar con el loro, con ese lorito que está siempre ahí, que ese lorito, unos le llaman mente, otros le llaman cerebro. Ahora vivimos en la época del cerebro, ¿no? Vivimos en la época del cerebro. Moacir ponía el otro día una metáfora que era muy interesante de la radio, el transistor, ¿no? La televisión, ¿no? A veces confundimos el disco duro con el verdadero yo interior que está ahí dentro de nosotros, ¿no? Pero para el ego la muerte, la pérdida de control, ¿no? Al final es el miedo. Si a mí me preguntan cuál es el gran problema de las 130, 140 personas que ves en terapia individual y alrededor de unas 100 y pico por los hospitales a lo largo del año, casi siempre es el miedo. Esa pérdida de control, esa necesidad siempre de tener la razón, de brillar, de intentar de alguna manera justificar, racionalizarlo todo, porque eso te da seguridad, ¿no? Esa búsqueda de seguridad, ¿no? Pues ese ego siempre se mueve ahí arriba en la ola y está golpeando la ola, está, ¿no? Continuamente. No sé si ustedes han visto alguna vez, vosotras habéis visto alguna vez los surfistas estos por la televisión. No sé si alguien aquí ha hecho surf. ¿Alguno ha hecho surf? Esto de la tabla que en olas de... ¿no? ¿Nunca os ha pasado cuando estáis...? Yo no, tampoco, ¿no? Yo soy de los que me baño hasta aquí, ¿no? Yo tengo que ir tocando, y sí, muy bien, pero tocando ahí, ¿no? Tocando, siempre tocando ahí. Bien, pues cuando ves esos tipos ahí con olas de 7, 8 metros, dices, ¿y no se ahogan? Nunca se ahogan. ¿Nunca os habéis preguntado? Es que tendrán branquias. Respirarán debajo del agua, serán dotados de una capacidad. No, porque si nosotros nos tiramos al agua y vienen esas olas, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vemos que una ola de 80.000 millones de litros, de 10 elevado a la no sé cuánto de litros, nos llega a... ¿Qué solemos hacer nosotros? Meternos bajo el agua.
Tú eres muy listo. ¿No? Empezamos a pelearnos con la ola, ¿no? Empezamos a pelearnos con el sufrimiento, con la muerte, con la injusticia, con la traición y todas las verdades, las creencias, todos los estudios, ¿no? Porque muchas veces decimos no pasa nada, lo importante, vemos los PPS, ¿no? Todo este fin de semana, lo importante no es que te aprueben la obra, sino lo importante es la buena acción, ¿no? Lo importante es sentir y comprender que lo que haces, sí, pero ese ego se revela, ¿verdad? Se revela, ¿no? Se revela. Y cuando encuentras, no, cuando encuentras una persona, como José, que de repente te da la presentación y dice, no te preocupes, y te da más cosas de lo que, ¿no? Cuando dice Joao, ya te mandaré yo tal cosa, ¿no? Cuando dice Rosita, no, ya le he pedido yo esto a esta persona y te lo ha dejado. Te quedas un poco sorprendido. En los ambientes donde yo me muevo, ¿no? Algunos son como ese personaje del Señor de los Anillos. ¿No lo habéis visto? Ese calvo bajito, el Gollum ese, ¿no? Mi tesoro, ¿no? Mi PowerPoint, mi libro, mis apuntes. ¡Qué desgraciado! Si aquí no vas a dejar nada. Si aquí no vas a dejar nada. Si aquí no va a quedar nada, si no poseemos nada, si no tenemos nada, si no controlamos nada, pues el ego se revela y el ego quiere controlar y quiere tener la razón. Y nos queremos afirmar muchas veces a través del error del otro, ¿no? Creemos que así somos mejor cuando ponemos al otro a parir, lo insultamos, ¿no? Creemos que así tenemos más razón, pero no va a pasar nada, no va a pasar nada, porque al final tú seguirás siendo el que eres y el otro seguirá siendo el que es. Pues el ego se sigue ahí revelando. Y ese miedo a la muerte hace que nos alejemos de lo diferente, de lo desconocido. Y entonces actuamos para mantener el control. Esto ya lo hemos hablado. Y quedemos atrapados ahí en el yoísmo, ¿no? Hay personas que son tan yo, que lo único que tienen es razón. Son tan pobres que solo se tienen a sí mismos, ¿no? Todos hemos conocido a personas así. Y a veces todos hemos conocido. Y a veces nosotros, ¿no? Podemos caer en esa intransigencia. Bien. Hay una parte de nosotros que sigue temiendo a la muerte, pero el alma, esa parte de nosotros, esa parte profunda, podría ser esa parte de nosotros que no tiene miedo a la muerte, porque esa parte que no muere. Ahora, hay que encontrarla, hay que trabajarla, ¿no? Cuanto más estemos con el alma, menos estaremos con el ego. Cuanto más vayamos a esa profundidad, cuanto más nos trabajemos a nosotros mismos, cuanto más guardemos silencio, ¿no? Sabemos que nuestro centro es una corriente más larga de vida que trasciende el ego, que el alma está de alguna manera unida a este ser más amplio. Y no me puedo afligir por ese loro. El loro va a seguir hablando, el cerebro va a seguir produciendo imágenes, recuerdos, pensamientos, ¿no? Es fácil recordar cuando se tiene memoria, ¿no? Es muy fácil recordar cuando se tiene memoria y traer al corazón, pero es mucho más difícil olvidar cuando se tienen sentimientos. Y esa es la clave. Entonces, saber encauzar esas emociones, saber encauzar esos pensamientos, lo habéis hablado muy bien, transformamos la realidad, co-construimos la realidad no es objetiva, evidente y sujeta a datos, sino que nosotros formamos parte de esa realidad, asimilamos la realidad y nos acomodamos en ella de alguna manera como una proyección nuestra. Pero si hacemos como los surfistas, ¿qué hacen los surfistas cuando le cae una ola? Se dejan llevar. Se quedan quietos. Aguantan la respiración. Es que aquí, ¿vale? Aguantan la respiración. Y hacen la cuchara y se dejan llevar. ¿Y qué hacen con la ola? Nada. Pero no de nadar, nada. Y dejan que pase la ola. El silencio, la meditación, el pararme, el coger de alguna manera. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Eso que os propongo, no pelearse y empezar a conectar y a conectar con eso, porque cuando pasa la ola, ¿qué es lo primero que hace el surfista? Busca su tabla. ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Qué te da la vida? ¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Para qué vives? ¿En qué momento estás? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Esto
de alguna manera, es lo que nos conecta con esa humanidad y nos conecta con todos. Esa autoconciencia. Como tengo poco tiempo, ya quiero pasar, ¿no? Pero veis, lo decía Moacir el primer día, esto de ser el último está fenomenal, porque vas citando a todos y ya te han hecho la conferencia. Me explico lo que quiero decir, y encima quedas bien. Claro, porque dice, pues, como lo ha dicho el otro, que es más listo, vale, pero la clave está en esto, ¿eh? La clave está en esto. Nuestra dimensión espiritual, el conectar con esa parte más profunda de nosotros, con ese yo, podríamos hablar muchísimo, pero la capacidad de conectar con eso que es el libre albedrío, la libertad y lo más profundo de nosotros, ¿vale? Es la facultad de decidir, de elegir cómo quiero vivir, ejercer la libertad para ser responsable, libertad con responsabilidad, responder con habilidad y dirigir todo mi yo hacia lo que tiene sentido y tiene valor. Sí, desde mi dolor, con mi angustia, a pesar de mi tristeza, aquello que se constituye un gran tormento para mí o para los míos, pero que no me limita mi existencia, no destruye mi yo, me condiciona, pero no me condiciona totalmente. Por eso puedo entrar en esa conexión, en ese conocimiento más elevado, a pesar de el ego asustado. Pero ¿cómo puedo trabajar más mi alma y liberarme más del ego? ¿Cómo podemos cuidar de un ego temeroso? Porque, amigos, el ego va ahí, ¿eh? El ego va ahí, ¿o no? Sí. Da lo mismo. Espírita, filósofo, fraile, físico cuántico. Cuántico te descuidas, cuántico que viene el ego, ¿eh? ¿O no? ¿Cuántas reuniones acaban a veces en discusiones? ¿No? ¿Cuántas reuniones del amor acaban en discusión? Que esto es ¿no? Esto es la repanocha, ¿no? Esto ya darle vueltas, ¿no? Bien, porque eso va a estar ahí. El loro va a estar, el cerebro va a estar, el aprendizaje va a estar. Ya habéis dicho todo el fin de semana de dónde viene, cuáles son las causas, no voy a entrar, ¿vale? Las sabéis mejor que yo. Pero está ahí, el loro está ahí, ¿vale? Y el loro también va pasando, ¿no? Viene de atrás también. O sea, que es curioso, ¿verdad? Y algunos llevan un diplodocus ahí también, a lo mejor, ¿no? Como viene otras vidas, algunos lo traen muy primitivo, pero sigue ahí. Entonces, ¿qué hacer? Pues esta es la propuesta. Hay dos direcciones que os propongo. Cuidar del alma en dos direcciones. Desde mi yo y en relación con los otros. Desde mi yo, ¿cómo? Lo primero, la atención consciente, la autocompasión, el conocimiento y la autoconciencia. Y en relación a los otros, la presencia, la compasión, la hospitalidad y la empatía y la autenticidad, la coherencia. Un espírita triste, rabiosón, incapaz de escuchar, dogmático, es como decía el Puma, es como, no sé, como una noche sin luna. Es como, ¿no? Como aquella canción que tenía, y un blanco con una blanca como leche y espuma. No, hay que... no puede ser. ¿Estáis de acuerdo en esto? Un tipo, una tipa que desarrolla el conocimiento espiritual y después por donde va no se convierta en un buen perfume que por donde quiera que vaya deje buen olor, si va siendo cáustico, tóxico, ¿de qué te vale este conocimiento? Es que hay vida antes de la muerte. ¿Estáis de acuerdo? Que tanto más allá, pues vente un poco más para acá. ¿Estáis de acuerdo en esto? ¿O no? No. Entonces, ¿estás presente con las personas? Bien. ¿Cómo se hace esa atención consciente? Nada que no hagáis, ¿vale? Pero yo lo digo, y esto me acordé, lo puse ayer, porque tengo aquí a dos militares portugueses, uno del Ejército del Aire, ¿no? He dicho, cuidado, atención consciente, atención plena, meditación, conciencia plena, ahora se habla mucho de eso. Yo le digo, un poquito de soda. ¿Os acordáis lo que le echábamos al vermú? La soda, ¿no? Soda, quédate con esto. Viene el loro, estás en las relaciones, estás en los problemas, estás en el trabajo e inmediatamente suben las emociones, sientes las emociones. No hace falta que os hable de esto, ¿verdad? Esto que te rompe y de repente, para. Sostén,
Sí, observo, desactivo y activo lo que tengo que hacer. Y me hago solo 3 preguntas. Si de esta charla os quedáis con esto, por dentro, hazte las buenas preguntas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué quieres en ese momento? ¿Qué es eso que necesitas? ¿Y qué es eso que tienes que hacer? Porque si no, vamos a ir con el piloto automático, ¿verdad? Eso lo tienen, ¿no? Los aviones. Claro, tienen el piloto automático. Y hay personas que funcionan con el piloto automático. Lo ha aprendido, las reacciones viscerales. Nos habló Óscar ayer de cantidad de cosas, ¿no? Las creencias, ¿no? Pilotos automáticos, dogmatismo, creencias. ¿Estáis de acuerdo en esto? Entonces, se pueden activar. Pero algo importante es parar. Esa atención consciente es muy importante. Uy, no sé cómo voy para allá. Ya me queda poco. Ese darse cuenta, ese expandirse, esa atención consciente es muy importante. Lo hablamos con el mindfulness, está muy de moda, Kabat-Zinn, ¿vale? Sobre todo, prestar atención, para, céntrate, ¿qué estás haciendo? ¿No? Es que mañana, no, hoy. Es que hay gente que vive con tortícolis histórica. ¿Sabéis lo que es la tortícolis histórica? ¿No? Porque cuando yo trabajaba allí, porque cuando yo era tal, porque claro, a mí allí me querían, porque... Uy, claro, esto es tortícolis histórica. Hay gente que mira tanto atrás que no ve lo que tiene delante. Esto es lo que pasa. Hay personas que viven con tortícolis histórica. Y hay personas que viven otras vidas sin desencarnar. Ya verás, Easy, seguro que, ¿cómo? Eso es muy sencillo. Mañana seguro que ella piensa que yo pienso y va a pasar, Easy, y entonces lo que tengo que hacer, coño, que estás aquí, espérate. Hay gente que ya está preocupada, hay gente que hoy ya está pensando en el lunes. Espérate, todavía estás aquí, ¿me explico? El yo consciente, claro, en tu trabajo. Tómate un minuto de silencio, organiza tus turnos para elegir, trata de pararte un momento. Antes de ir a ver a otro paciente, Roberto, haz una pausa, céntrate, párate. Roger siempre dejaba 5 o 6 minutos entre paciente y paciente, ¿vale? Aunque te fumes un cigarro, que ya sé que no se puede recomendar eso, ¿vale? Pero para un poco, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Si haces eso, serás enteramente tú, totalmente tú, en relación con los otros. ¿Para qué ser autoconsciente? Para estar en presencia con los otros. Somos capaces de escuchar 600 palabras por minuto, pero solo podemos producir 120. ¿Qué pasa con el resto de nuestro tiempo mental? ¿De qué hemos hablado? Prejuiciar. Lo hemos hablado, ¿no? Mauro... Yacira, ¿dónde está? Por ahí, bueno, Yacira, Mauro, ¿no? Hablaban de eso. Claro, ¿cómo vas a dejar espacios para la solidaridad si el prejuicio, la anticipación, no te deja estar en presencia con los otros? ¿Y cómo se está en presencia? Aceptando al otro incondicionalmente. ¿Y cómo se hace eso? No moralizar, la cordialidad y la ternura. Los grandes sabios son personas que cuando estás con ellos te sientes bien. ¿No os pasa que hay personas cuando te sientas al lado de una persona te sientes bien? Decimos, qué buen rollo. Decimos aquí en España, qué buen rollo da este tío. ¿Nunca os ha pasado esto? Y hay gente que cuando estás con ella, ¿verdad? Hay gente que cuando comes con ella, no mires a ver si la mayonesa estaba caducada. Tú pregúntate con quién has comido. Porque hay personas que son para echarla a comer aparte. Entonces, acoger a la otra persona, su mundo interior y sobre todo la confianza. Una de las cosas que a veces las personas muy evolucionadas en el conocimiento, en la experiencia, en la espiritualidad, frases como todavía no ha llegado su momento, no está preparado, tú no lo entiendes, pero cuando llegues... A ver, yo creo que un espírita no es un profesor de judo. No va pasando por primer dan, quinto dan, ¿no? Este grupo está en blanco-amarillo, este está en verde-naranja. Hombre, necesitamos un desarrollo. Hombre, yo tengo un hijo de 12 años, no está haciendo medicina, todavía está aprendiendo a dividir, a sumar, a restar.
¿Me seguís lo que quiero decir? Necesitamos un conocimiento. Pero a veces hay personas que te hablan que pareciera como que te están perdonando un poco tu existencia, ¿no? Bueno, eso no es lo que vamos a hablar ahora. Eso no es compasión, eso es lástima. Y para que haya lástima, uno tiene que estar en una postura superior al otro. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Estáis de acuerdo en esto? Entonces tenemos que ser muy cautos. Que tú tienes un conocimiento, que tú tienes una experiencia, una vivencia, o como decía Óscar, como narices sea, que yo ahora ya no sé lo que es la experiencia y la vivencia, lo tengo todo mezclado, pero sí que es algo que sí que tengo claro. Que cada uno tiene su camino, pero tú puedes ser un buen acompañante. La otra persona lo tiene que ir descubriendo. Pero cuidado, ¿cuál es el mensaje que le das? ¿Estáis de acuerdo en esto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ausencia de juicio moralizante, acoger su mundo interior y tener confianza. Confianza es me fío de ti, confiare, me deposito en ti. ¿Y eso cómo se da? ¿Se da o no se da? La confianza es como estar embarazada. No se puede estar un poquito embarazada. O se está o no se está. Cuando viene alguien a un grupo, vamos a darle la confianza. Que ya sea él el que me demuestre si está loco, pirado, o es una persona rara, o es un friki. Pero vamos a darle la confianza, vamos a apoyarle. No sé si estáis de acuerdo en esto. Hombre, con inteligencia, con sentido común, ¿vale? Entonces, ¿y eso cómo se hace? Martin Buber, que era un gran filósofo, decía, si quieres ayudar a una persona a que mejore, a que se desarrolle, primero, trátale con respeto, llámale por su nombre. Segundo, conoce su historia. Y tercero, facilítale su responsabilidad, haz que sea autoeficaz. Amigo, pero esto compromete. El problema, creo, del conocimiento espiritual, de la aceptación incondicional, es que nos compromete. No podemos ser solidarios y trabajar por la justicia los miércoles del 2000, el Día Mundial de ¿qué? El Día Mundial del Hambre. No, el Día Mundial del Hambre son los 365 días. ¿Me explico lo que quiero decir? Sobre todo para el que no come. Para ti no, desgraciado. Pero para el que no come, son todos los días del año. ¿Estáis de acuerdo en esto? Entonces es muy importante. Entonces el compromiso, ¿vale? Con lo cual, veis, ya tenemos la atención consciente y la presencia. Amigo, pero ¿cómo se hace esto? Decía mi maestro, uno hiere en función de sus heridas. La manera en que te ves a ti, que te conoces a ti, la manera en que tú te tratas, es lo que tú llevas al otro. Por mi culpa y por mi gran culpa. Porque soy, porque no puede ser, es que la culpa, el miedo, la angustia, y llevas al otro, ¿no? Cuando San Camilo Lelis, que uno de los fundadores de las órdenes hospitalarias, junto con San Juan de Dios, vino, sin ofender, vino San Luis Gonzaga al gran hospital que tenían allá en Roma y hacía penitencia, y no comía, iban los enfermos, y San Camilo le dio una patada y dije, duerme, come, descansa, que eso es lo que llevas tú al otro. ¿Me explico lo que quiero decir? Que cada uno estudie con diligencia cómo convertirse en una persona que lleve un buen perfume y deje un buen perfume por donde quiera que va. ¿Por qué? Porque al final, decía Víctor Frankl, la dimensión espiritual se manifiesta y se vive a través de tu estructura de personalidad. Al final sí, es ese ego asustado con el que vives también. Tú eres tú en la medida en que te das al otro y en la medida en que tú te trabajas también. Y esa es la persona que ven. ¿Me explico lo que quiero decir? Y esa personalidad hay que cuidarla porque estamos encarnaditos. Que a veces se nos olvida que hay que hacer la toma tierra. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque a veces nos gusta hacer la toma a las alturas, pero se nos olvida la tierra, ¿no? Y ese es el humus, lo que nos da humildad. Con lo cual, esa autocompasión es muy importante. ¿Por qué? Esa autoempatía y esa autoaceptación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué es tan terrible y horrible lo que me está pasando? ¿Qué gano pensando de esta manera? ¿Puedo pensarlo de otra manera? ¿En qué me baso para decir esto? ¿Qué me dice mi yo más profundo? ¿Qué es eso que hay en mí? Poner la mano en lo más profundo de vosotros. ¿Dónde pondríais la mano? Poner la mano. Ahí está el yo. Pon la mano en el pecho. Coño, algunos que estáis con los signos nacionales os ponéis aquí. En España no, porque en España no tenemos ni bandera ni himno nacional. En España solo cuando ganamos la Copa del Mundo. Y han pasado 200 y pico años hasta la siguiente. Pero ponemos aquí la mano, ¿o no? ¿Estáis de acuerdo en esto? Para ahí un momento,
Porque si tú no haces esto, con el otro no lo vas a hacer. Tendrías que, deberías de, porque tú, cariño, vamos a hablar de lo nuestro, siéntate, porque tú, el dedito este, ¿no? Entonces, si tú no sabes explorar, también te va a costar mucho el otro. ¿Estáis de acuerdo en esto? Yo creo que esto es muy importante. Entonces, la meditación, el amor benevolente, es una práctica explícita para abrir el corazón con empatía y compasión hacia uno mismo y después hacia los demás. La compasión con los otros. ¿Qué es la compasión? Básicamente, y hay una controversia en el mundo de la psicología con la compasión, ahora incluso hay hasta terapia de la compasión. Hay gente que está construyendo 3 carabelas preciosas y van a cruzar el mar para ir a descubrir las Indias. Y ya llevan un rato descubiertas, ¿verdad? Es más, incluso de allá para acá está viniendo cosas mucho más interesantes en muchos aspectos que de acá para allá. ¿Estáis de acuerdo en esto? ¿Dónde está el...? ¿Dónde están? Los de Brasil. Bueno, están por ahí, ¿no? Bien, pues esto es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es verdad. Es un hecho que podemos constatar muchas veces, ¿no? Estamos buscando, y hay grandes maestros, grandes personas que ya han dicho cosas desde hace mucho tiempo. Y estamos inventando carabelas, ¿no? Cuando hay personas que ya han vuelto, ¿no? Como la cantante que tenemos aquí, la de Chenoa, cuando tú vas yo ya vuelvo de allí, ¿no? Pues hay personas que ya han escrito cosas. Decía Baltasar Gracián, que era un escritor del siglo XVII, que para vivir una vida plena, consciente y humanizada había que hablar con 3 clases de personas, decía él. Con los muertos, y ya sabéis cómo se habla, hay muchas formas, ¿vale? Con los vivos y con uno mismo. Entonces es muy importante que esa autocompasión la entendamos básicamente como ¿qué? Un sentimiento. La compasión es un sentimiento. ¿Y qué nos hace cuando nos compadecemos del otro? Compacema, nos sentimos en el sentimiento del otro, en el pazor del otro. Nos provoca una reacción interna y eso nos impulsa una moralidad y nos impulsa un movimiento ético. Y ahí viene la empatía. ¿Y qué es la empatía? Es un rasgo ya intelectual. Pero hay personas que se pelean entre la empatía y la compasión. La compasión nace del amor, nace del sentimiento profundo de conexión con el otro, pero nos impulsa a la empatía, ¿vale? Entonces, en el acompañamiento espiritual parte de compartir la misma condición frágil y vulnerable. El sufrimiento muchas veces es una oportunidad y la crisis, esa cristí, esa encrucijada, es una oportunidad para salir al encuentro del otro. Ahora bien, tenemos que tener cuidado, porque es muy importante que ese yo consciente, esa autocompasión, se vea una presencia y una empatía con el otro. Me voy explicando, ¿verdad? Para ir cerrando. Pero a mí Henry Nouwen me habla también de algo muy bonito, que es el sanador herido, ¿vale? El sanador herido. ¿Qué es el sanador herido? A la hora de la verdad nosotros generamos conocimiento, empatizamos, comprendemos, pero también desde nuestras limitaciones, desde nuestra vulnerabilidad. Tenemos que tener mucho cuidado en vernos como expertos, ¿vale? Entonces, cuidado en salir al encuentro de una persona y quererla, ayudarla, de herida con herida, ¿vale? A veces en los grupos, yo esto lo he visto años atrás, ahora lo voy viendo menos, ¿no? Muchas veces se juntan personas porque están tristes por algo y van haciendo un bypass o un atajo en el mundo espiritual. ¿Me explico? Entonces, si nosotros lo que damos el conocimiento para que la persona sane su herida, no estaremos juntando herida con herida, nuestros miedos con sus miedos. ¿Estáis de acuerdo en esto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante también no caer en relacionarnos desde nuestra parte sana a su parte herida, ser expertos. No, lo que vamos a hacer de alguna manera es trabajar con el otro desde nuestra parte sana a nuestra parte sana. Pues tampoco. Lo que vamos a hacer es, como decía Jung, ser personas completas. Tenemos nuestro ego y tenemos nuestro yo profundo. Y en eso me pongo en contacto contigo, porque tú me reflejas a mí. En ti yo también me veo. Y en tus contradicciones, en tus errores también me veo yo. Y en los míos tú también te ves. Entonces juntos podemos sanarnos, crecer, desarrollarnos, pero entendernos como personas que estamos ávidos de una información y de un crecimiento que nunca se consigue totalmente,
¿vale? Nunca se consigue totalmente. Por eso conocer a los otros es conocimiento, conocerse a uno mismo es sabiduría. Y esto es muy importante, ¿verdad? Por eso decimos que es muy importante el conocimiento y muy importante la empatía. Y para acabar, porque tengo muchas cosas ahí, pero ya me dice Rosita que me quedan 5 minutos, hace 6, o sea que me debe quedar 1, ¿vale? La autoconciencia es muy importante, no solamente trabajar con la cabeza, sino también trabajar con los sentimientos y con el comportamiento. Pero no quisiera irme sin señalar algo que creo que es muy importante, ¿vale? Y que creo que está con nosotros. Yo este fin de semana me llevo conocimientos, ¿vale? En esta cabezota que Dios me dio, ¿vale? Gorda, ¿vale? De los Álvarez, hija, ¿vale? Y el conocimiento es muy importante, pero también es muy importante el saber hacer, el saber estar en relación con los otros, ¿no? A la hora de compartir y desarrollarlos. Pero lo que es mucho más importante es el saber ser con uno mismo, la actitud, ¿no? El de qué vas, aquello que tú haces y para qué lo haces. Y esto es muy importante. Y eso se basa no solamente en la cabeza y en el corazón, sino en toda la disposición de tu yo. Y yo creo que para esto, creo que este fin de semana nos hemos entendado con la empatía. Fijaos, esperar, porque esto, fijaos lo que tenía aquí, madre mía, vale, pero no, ya, un segundito y ya acabo, ¿vale? Quisiera dejaros como unas pildoritas, ¿no? José nos hablaba de la tolerancia, ¿verdad? En pastillas y todas estas cosas en jarabes, ¿vale? Estar verdaderamente presente en este momento y en cada momento en la relación con los otros. Confiar. Y yo creo que es muy importante la autenticidad, la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Rogers la explicaba muy bien, el gran psicólogo. Ser congruente y transparente. ¿Qué quiero decir con esto? Alinearte entre lo que piensas, lo que dices y lo que sientes. Un maestro, una persona que quiere apoyar, facilitar en el otro espacios de crecimiento y habla de la escucha, pero nunca escucha a nadie y solo se escucha a sí mismo. ¿Me explico lo que quiero decir? En el crecimiento espiritual es muy importante la autenticidad, esa transparencia hacia afuera y esa coherencia interna. Por eso, para ganarte la confianza de los demás, tienes que confiar en ti mismo. Cuida de las necesidades de tu persona completa. Estate abierto a relacionarte más profundamente. Escucha esa voz interior, esa intuición que te habla. Crea frente a esa voluntad de poder y de control, o esa voluntad de placer, esa voluntad de sentido y de creación. Desarrolla tus habilidades de autorreflexión. Sé amable contigo mismo y piensa en pequeño y celebra la vida, celebra cada instante. ¿Sois conscientes que nunca, absolutamente nunca más estaremos el 18, bueno, no sé si como onda o como partícula, no sé si podemos regresar al pasado o al presente, pero nunca más volveremos a estar el 18 de septiembre a las 2 de la tarde, todos juntos aquí en el segundo congreso? Le decía el gran héroe de la guerra de Troya, ¿no? Que se llamaba, que se me ha ido. Aquiles. Le decía Aquiles, ¿no? A la sobrina de Príamo cuando la raptó para pasar una noche, ya sabéis, ¿no? De alegría y desenfreno. Le decía: los dioses nos envidian. ¿Por qué? Porque somos mortales. No lo entiendo. Porque todo lo que vivimos lo vivimos una vez. Lo repetiremos, vendrá detrás. Pero este momento presente es muy importante porque es genuino, es único. Te delimita, sí, te define, sí, pero también es una oportunidad, ¿no? Decíais el primer día que estaba cambiando la tierra, donde estaba, ¿no? Pero claro, que lento va esto, leñe, va muy lento, ¿no? Pero hay un momento cronológico, pero hay un momento cairológico, dicen los griegos, ¿no? Una oportunidad.
Cada encuentro con una persona, cada visión con una persona, cada grupo, cada charla es una oportunidad. Por eso creo que es muy importante que también de alguna manera lo veamos, que es este trosquel de ir hacia adentro, ir hacia afuera, pero cuidándonos, ¿no? Y yo, lo que sí que me apetecería para acabar, esto lo escribió una persona a la que atendí en la unidad de cuidados paliativos, se estaba muriendo, estaba desencarnando, pero quería decir la palabra muerte porque hoy me interesa a mí, hoy me interesa esta palabra, en este contexto aquí me interesa esta palabra. ¿Por qué me interesa? Por la tensión y la angustia que provoca en las personas, ¿vale? Y decía ella, escribió como final, poquito antes de morirse, cuando las últimas cosas que pudo escribir, decía ella, llevo de la mano al miedo, lo invito a mi mesa, lo siento en mi mesa, con el amor, el tiempo y el dolor. Y le digo, sí, que no temo ni a la vida ni a la muerte, y rompo el miedo. El miedo no se quita, se atraviesa, se avanza, se continúa. El lorito va a ir con nosotros, pero seguiremos desde nuestro yo más profundo. Que tengáis mucha suerte, que la vida os vaya muy bien y que viváis con mucha gracia todo lo que habéis vivido este fin de semana. Y si os lleváis tanto como yo, seguro que tengáis mucha suerte. ¡Ánimo!